Padre, le damos gracias en esta tarde, primeramente por su amor y su misericordia en nuestras vidas. Le pido, Padre, que en esta tarde usted abra nuestros corazones, Señor, que nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Le pido, Señor, que usted utilice mis labios, Señor, para poder hablar a su pueblo. Gracias le doy, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como hemos estado estudiando durante las últimas semanas, estamos en una parte del libro de Marcos donde el Señor está preparando el corazón de los discípulos para su partida. Del capítulo 1 al versículo 8, capítulo 8, versículo 26, Marcos trata de contestar una pregunta: si Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Esa es la pregunta que él trata de contestar durante estos 8 capítulos. Pero empezando desde el versículo 11 hasta terminar el libro de Marcos, Marcos trata de darnos a conocer cómo Jesús vino a ser ese hombre y cuál es el objetivo que él traía a la tierra. Pero en estos versículos del 8:26 al capítulo 11, Marcos nos dice cómo Jesús empieza a preparar a los discípulos para su partida. Nosotros empezamos aprendiendo cómo el Señor confrontó a sus discípulos, primeramente diciéndoles cuál era la identidad que Él tenía. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Luego el Señor les dice a sus discípulos cuál era la naturaleza de la misión que Él traía en la tierra. Y para terminar, el Señor les termina diciendo cuál era la esencia del llamado. El llamado para los cristianos es el mismo, no cambia, ¿verdad? Todo es el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es un llamado radical para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de saber que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que despojarnos de nuestra antigua vida, nosotros tenemos que despojarnos de nuestro antiguo hombre y empezar a vivir una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios y según está escrito en la palabra. Esa palabra que a nosotros nos sirve como ley para nosotros empezar a caminar en nuestra vida espiritual el día a día. Como nosotros bien sabemos, la Biblia en sí en el Antiguo Testamento nos habla de 10 mandamientos que fueron los mandamientos que rigieron al pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos fueron dados de una forma para que el pueblo aprendiera no solo a amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos son escritos de una forma que el hombre aprenda a amar a Dios, que ellos sepan que Dios tiene la autoridad sobre nosotros y que Él merece toda gloria. Pero los otros 6 mandamientos fueron escritos con el objetivo de que nosotros aprendiéramos a amar a nuestro hermano, que nosotros aprendiéramos a querer a nuestro hermano, que nosotros aprendiéramos a llevarnos con nuestros hermanos. Esos 6 mandamientos son mandamientos que nosotros debemos de guardar el día a día en nuestras vidas, amando a nuestro semejante, amando a nuestro prójimo. Ese es el objetivo que Él tiene. Cuando los fariseos vinieron al Señor Jesús y le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, el Señor les contesta de esta manera, Marcos 12, 28 al 31. Dice que se le acercaron los escribas que lo habían oído disputar y sabían que les había respondido bien. Les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquellos 10 mandamientos que nosotros encontrábamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ahora fueron reducidos por el Señor a 2 nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo.
Los dos mandamientos más importantes escritos en la Biblia para que nosotros los podamos llevar día a día. Pero ahora viene Pablo en el libro de Gálatas y todavía dice algo más pequeño, dice Gálatas 5:14, pero toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de los profetas, toda la ley del Antiguo Testamento se cumple en esta sola palabra: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el mandamiento más importante que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra. Amar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, vivir para nuestro prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, porque muchas veces nosotros oímos que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero en realidad no sabemos cuál es el corazón de esta ley. Y el corazón de esta ley es de que debemos anteponer todas nuestras cosas y todas nuestras necesidades para solucionar las necesidades de nuestros hermanos antes que las nuestras. Aunque esto requiera abstenernos de muchas cosas que para nosotros son lícitas. Esto requiere de que nosotros a veces como cristianos nos abstengamos de cosas que para nosotros son lícitas de hacer. Pero esas cosas que para nosotros son lícitas, causan en nuestros hermanos caer de la fe. Así que nosotros tenemos que abstenernos, porque eso es amar al prójimo también. Cuando nosotros sacrificamos nuestra propia voluntad para que nuestro hermano no caiga en pecado. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan? El problema de la iglesia de Corintios, había muchos que iban y dedicaban sacrificio a los ídolos. Y Pablo dice, yo no tengo nada que ver con ídolos, a mí no me interesa eso. Yo puedo comer de esa carne. Para mí no hay problema, dice Pablo. Pero si por comer carne dedicada a los ídolos causa de que mi hermano peque, dice Pablo, mejor me abstengo a comer carne. No vaya a ser que por la carne que yo coma se pierda aquel por quien Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es amar al prójimo. Ese es el verdadero corazón de amar al prójimo. Muchos de nosotros decimos, no hermanos, yo amo a Dios sobre todas las cosas. No, pero no solamente es eso. No solamente es amar a Dios. Mira cómo lo pone Juan en el capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso, dice primera de Juan 4, 20. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Es fácil de que nosotros digamos, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Para mí Dios es la cosa más importante del mundo. Más bien dicho, para mí Dios es el centro de mi vida. Pero aborrecemos a nuestro hermano. Pero servimos de piedra de tropiezo a nuestro hermano. Pero causamos que nuestro hermano caiga por lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vivimos o lo que nosotros decimos. Amar al hermano es algo más profundo que decir yo te amo, sino que es vivir por nuestro hermano, a tal forma que nuestro hermano camine el camino de la fe y nosotros lo cuidemos. De eso es lo que Cristo termina hablando en los últimos versículos que estudiábamos la semana pasada. ¿Es importante amar a nuestro hermano? Lo es, de todo corazón. Pero ¿hasta dónde nosotros tenemos que amar a nuestro hermano? Eso significa la iglesia para nosotros. La iglesia no es solamente para que nosotros vengamos y nos reunamos una vez a la semana, 2 veces a la semana, sino para que todos juntos como grupo crezcamos espiritualmente. Como dicen los Marines, sin dejar nadie atrás. Todos caminando con los mismos pasos, siguiendo el camino que Dios nos ha marcado para que nosotros un día lleguemos como iglesia ante Él. Usted no crea que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, la mitad del cuerpo de Cristo se va a quedar atrás. Entonces, ¿dónde está el pie? No vino ahora. Todos vamos a llegar como iglesia, pero eso significa amarnos los unos a los otros. Querernos. Amarnos de tal forma que uno, dice Pablo, sienta el dolor del otro.
Que uno llore por el otro, que el otro sienta lo que está sintiendo el hermano que ahorita está en debilidad. Estamos viviendo tiempos difíciles ahora en día, donde todo el mundo se identifica como cristiano. ¿Lo han visto? Cada vez que usted empieza a hablar del evangelio a alguien, las personas dicen, no, yo soy cristiano. Yo voy a una iglesia o yo asisto a una iglesia, pero cuando nosotros vemos o miramos la vida de estas personas, viven una vida cristiana como obligada. Viven una vida cristiana como ajena a lo que ellos profesan. Viven una vida cristiana que no concuerda con lo que ellos hablan. Y este es el problema que está pasando ahora en día. El cristianismo que ahora la gente está viviendo está inoculando a los nuevos cristianos y ya no quieren venir a las iglesias. Porque estamos dejando piedras donde otros están tropezando. Y muchos les parece que la forma como viven algunos es la forma como se debe de vivir adentro de la iglesia. Ese es el problema. Ahora los llamados cristianos ven tan liviano identificarse con Dios, aunque vivan a espaldas a Él. Yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia, pero cuando nosotros vemos la vida que ellos tienen, es una vida totalmente confrontativa a Dios. No viven como la palabra les pide que tienen que vivir. Tienen un problema de identidad en sus vidas cristianas. Porque aunque profesan ser cristianos, no viven como tal. Ahora, esto no les permite ni vivir el 100% de una vida cristiana porque no son convertidos. Ni les permite vivir una vida mundana porque ellos ya saben la palabra y saben que cuando ellos pecan en realidad se están metiendo en problemas. Así que tienen un problema de identidad. Ellos no saben si son cristianos o son mundanos. Ahora, esto que ellos viven, inmediatamente las demás personas lo miran. Dice, bueno, ¿y esta persona qué es? ¿O es cristiano o no es cristiano? ¿O es que así son todas las personas que asisten a esta iglesia? ¿O esa es la forma como ellos se identifican? Y el problema real de muchas de estas personas es que en realidad no son cristianos en sí, no son convertidos. Van a una iglesia, llenan a una iglesia, son parte del grupo de una iglesia, pero en realidad viven como mundanos en su vida secular. Una vida pagana. Pero ellos cargan su bandera de cristianos, aunque en realidad no lo son. Es algo conflictivo esto. Pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo ahora en día. Grandes iglesias se están levantando, predicando un evangelio que no es el verdadero, como la palabra lo dice, y eso inocula para que las verdaderas personas busquen el evangelio verdadero. Y cuando nosotros predicamos un evangelio conforme a la Biblia, lo que hace es que en vez de traer gente a Cristo, la corre. No, aquella iglesia no eran así de groseros. En realidad nos dejaban vivir como nosotros queríamos. No había ningún problema. Hacíamos las actividades que nosotros queríamos y eso no había ningún problema con lo que la iglesia pensaba. Eso está causando problemas en la vida de muchos cristianos ahora en día. Y además de eso, está causando problemas en la vida de muchos inconversos, porque no saben distinguir entre la verdad y la mentira. No saben distinguir. En los últimos versículos que vimos la semana pasada, nosotros mirábamos cómo Jesús peleaba con el corazón de los discípulos porque su corazón estaba lleno de orgullo. Ellos tenían sueño de poder, ellos querían ser algo más grande que lo que ellos pensaban ser cuando Cristo estuviera en su reino. Un reino imaginario que ellos se habían formado en sus mentes. Pero también nosotros mirábamos cómo Jesús peleaba con la envidia de estos hombres.
Ellos envidiaban que otras personas estuvieran sacando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero ellos se los habían prohibido porque ellos no eran parte del grupo que Jesús tenía, no era parte de los 12. Y eso los hacía diferente a ellos. Y el Señor les dice, lo importante aquí no es que se identifiquen con ustedes, porque ellos dicen, nosotros se lo impedimos porque no nos siguen. Y el Señor dice, lo importante aquí no es que se identifiquen con ustedes. Lo importante aquí es de que estas personas se identifiquen conmigo y que hagan la labor a la cual yo los he llamado. Esa es la verdadera labor. Mire lo que dice ahí nomás Marcos 9, versículo 39 en adelante. Pero Jesús le dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Lo importante, hermanos, no es que nosotros tengamos una iglesia grande llena de gente, sino que tengamos personas que sigan a Cristo en espíritu y en verdad. Esa es la labor de nosotros como cristianos. Esa es la labor como iglesia, como decía el hermano Jonathan ahora en la mañana. Nuestro objetivo no es llenar la iglesia, aunque gloria a Dios que así sea, que la iglesia se llene, que llegue hasta arriba, pero que sean cristianos, que crezcan espiritualmente, que vivan conforme a la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo. Traer nuevas personas, y nosotros hemos visto, gente viene, gente va, algunos se quedan, otros no vuelven. Pero lo importante es que la gente oiga el Evangelio cada vez que viene a la iglesia. Que encuentre que en la iglesia se está predicando la palabra conforme a está escrita. No hay invenciones humanas. No como nosotros creemos que tenemos que predicarla, sino como está escrita de puño y letra del Señor. Saber que a través del Espíritu Santo se está interpretando la palabra para que los cristianos crezcan espiritualmente. Los miembros de nuestra iglesia. Así que el Señor Jesús les dice algo más, versículo 41, dice, y cualquiera, dice, que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que le dé un vaso de agua, dice, en mi nombre, o porque usted se identifica con Cristo, dice Jesucristo, no perderá su recompensa. Y nosotros leíamos la semana pasada que en aquel día el Señor le va a decir, por cuánto me diste de beber, por cuánto fuiste y me visitaste cuando estuve preso. Vengan, benditos de mi Padre. Pero ahora el Señor, en este versículo que nosotros leímos ahora, el Señor habla de la otra cara de la moneda. Dice versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, acuérdense que el Señor había tomado un niño y lo había puesto entre medio de todos los discípulos, y el Señor lo está utilizando como una parábola viviente. Los niños en ese entonces no eran tan queridos como ahora en día. Y el Señor dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, o hablando más profundamente, Él se refiere a uno de estos pequeños que creen en mí. Sabemos que un niño no cree, porque la palabra niño que se utiliza acá está hablando de un bebé. Un bebé no cree, un bebé no sabe, no piensa. Pero el Señor está hablando de un niño espiritual, y a eso es lo que se refiere la palabra acá. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el fondo del mar. Cualquiera. Lo primero que nosotros encontramos acá es que el Señor no delimita totalmente, no dice a este grupo y a este se le va a perdonar, dice cualquiera. Él habla en general, no está hablando de un grupo específico. No dice los hermanos más formados en la iglesia, si sirven de tropiezo a los más pequeños, es mejor. No, aquí Jesucristo está diciendo cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. El mensaje es para todos.
Para todos, para nuevos cristianos, para cristianos antiguos, para personas que no son cristianos y sirven de piedra de tropiezo para que otros lleguen al Evangelio, también aplica lo que el Señor está hablando acá. Cualquiera, para todos. Es lo mismo que el Señor dijo en unos versículos anteriores donde dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, es lo mismo que el Señor está diciendo aquí, cualquiera. O sea, distingue lo mismo para las dos clases de grupo. Cualquiera. Todo aquel que sirve de piedra de tropiezo para que uno de los que creen en él es mejor. Es mejor. Y a veces nosotros encontramos este texto un poco duro y por eso empezamos hablando del amor al prójimo. Porque a veces no sabemos qué tanto debemos de amar a nuestro hermano a tal forma de protegerlo de las cosas externas en sus vidas espirituales. Ahora, la palabra que se traduce aquí como tropezar significa literalmente hacer caer, incitar, estorbar al crecimiento espiritual de un cristiano, estorbar a alguien para que se llegue a los pies de Cristo o llevar a un creyente a pecar. Todo eso implica en lo mismo, tropezar. Todo eso implica en lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Cuando nosotros hacemos que un hermano caiga o lo incitamos a que caiga, nosotros estamos bajo esto que el Señor, esta advertencia que Cristo está dando. Estamos llevando con nosotros. Cuando nosotros llevamos a un creyente a pecar a través de lo que nosotros hablamos o de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros hacemos, estamos debajo de esta advertencia del Señor. Mejor fuera si le atásemos una piedra de molino y le echáramos al fondo del mar. Esa es la advertencia. Dice 1 Corintios 10:32, dice, no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cualquiera. Cualquiera. No hay que servir de tropiezo a nadie, no solamente a judíos ni a gentiles. Los gentiles sabemos que eran los paganos. Pero el Señor va más adelante, ni a la iglesia de Dios. Hay cosas que para nosotros son lícitas en nuestra vida espiritual, como decía hace poco, pero si las usamos de una forma descuidada, podemos servir de piedra de tropiezo como para otros. Cuando nosotros utilizamos eso que nos es lícito, eso que está en la libertad espiritual en nuestras vidas cristianas, pero si lo hacemos de una forma descuidada, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos sirviendo de piedra de tropiezo para otras personas. Y el Señor dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que cuando nosotros usamos nuestra libertad para hacer que otros caigan, estamos metidos en problemas. Y estamos bajo esta advertencia. Debemos evitar que por nuestro ejemplo vayamos dejando piedras que sirvan de tropiezo a otros. Hay cosas que nosotros hacemos en nuestro diario andar y que para nosotros nos parece de que eso está bien, nada pasa. Pero un inconverso que mira esto está sirviendo de piedra de tropiezo para él, porque para él no es buen testimonio. Primero, para que nuevas personas no vengan a Cristo. Muchas personas no quieren venir a Cristo porque ya saben el testimonio que tienen muchas personas. Dice, para ser cristiano como este, mejor me quedo en la casa. O que otros que ya están en Cristo sigan creciendo en sus vidas espirituales. Hay muchas formas como nosotros a veces hacemos que nuestros hermanos más débiles caigan. Ahora, el Señor no está hablando solamente de pequeños en este momento. Está hablando de hijos, tal vez, de gente joven en el Evangelio. Pero no servir de piedra de tropiezo a aquellos por los que Cristo murió en la cruz del Calvario.
Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Mucha gente estaba yendo en la iglesia de Corintios. La historia nos cuenta de que mucha de la carne que era puesta a los ídolos se vendía en los mercados con precio más barato. Y muchas de las personas, por ahorrar, ellos iban y compraban esa carne y la digerían en sus casas. Pero había muchos que venían de ese trasfondo pagano, que habían estado metidos en la idolatría y a que ahora Dios los había salvado. Y cuando vienen a juntarse con los cristianos, miren de que los cristianos comen la misma carne que era dedicada a los ídolos. Y Pablo dice, no seamos piedras de tropiezo para esta gente. Muchas veces nosotros podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces eso que nosotros hacemos sirve de piedra de tropiezo para otros. Eso sirve de piedra de tropiezo para otros. Y eso es lo que la palabra dice. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Porque cuando nosotros estamos sirviendo de piedra de tropiezo para otras personas, estamos desarmando el misterio del Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Dice Mateo 12:30, dice, el que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Si nosotros no seguimos los mismos lineamientos que la palabra nos da, a tal forma de cuidar, amando a nuestros hermanos más nuevos espiritualmente, y estamos sirviendo de piedra de tropiezo para ellos, dice el Señor, versículo 42, vea, ¿y dónde estamos? Mejor le fuera si se atase una piedra de molino en el cuello y le arrojasen al mar. No dice y se arrojase, dice y le arrojasen al mar. Y le arrojasen al mar. Es mejor. Ahora, nosotros podemos decir, nosotros allá en los pueblos usamos una piedra de molino para moler, ¿sí se acuerdan? El maíz. Y esa piedra no está tan liviana. Pero de lo que el Señor está hablando, era una piedra de molino que pesaba 1,5 toneladas. No era algo que usted lo podía sostener así, o salir nadando del mar. Era una piedra que era utilizada en los molinos y era empujada por 2 asnos para que moliera los granos. ¿Y de dónde saca el Señor esto? Bueno, en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, este castigo lo utilizaban los romanos para sus peores enemigos. Les ataban una piedra de molino y los tiraban al mar para los peores enemigos. Así que cuando nosotros hacemos eso, el Señor nos está viendo como uno de sus peores enemigos. Porque estamos desarmando lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Estamos echando abajo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Algo que debe llamarnos la atención es que Jesús también no solamente está hablando con toda la gente, sino que en ese momento solamente detrás de enfrente de él estaban los apóstoles. Miramos el versículo 33 y 34, dice, y llegando a Capernaum, 9, 33 y 34, y llegando a Capernaum, y cuando estaban en casa, dice, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién de ellos sería el mayor. Los que estaban enfrente del Señor Jesucristo en este momento eran los discípulos. Y el Señor les dirige esta advertencia a ellos. Ahora nosotros debemos de saber que cuando atentamos contra nuestro hermano, cuando nosotros hacemos que nuestro hermano peque, dice la palabra de Dios, de que nosotros no solamente estamos atentando contra nuestro hermano, sino que estamos atentando contra Dios mismo. Miren lo que dice 1 Corintios 8:12, dice, de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Contra Cristo pecamos cuando nosotros herimos la débil conciencia de nuestros hermanos y estamos ahí sirviendo de piedra de tropiezo en sus vidas espirituales. No solamente estamos pecando contra la conciencia débil del hermano, sino que estamos pecando contra Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 8:12. Cuando nosotros atentamos contra la vida cristiana, cuando nosotros atentamos contra nuestra propia iglesia, dice la palabra que nosotros atentamos contra Él. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba a Damasco y llevaba cartas para perseguir a los cristianos? Dice que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? ¿Perseguía al Señor? No, dice la palabra que él iba a perseguir la iglesia. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando nosotros causamos daño a la iglesia, nosotros no estamos causando solo daño a la iglesia, sino que a Cristo mismo. De esa forma, Cristo se identifica con nosotros. De esa forma, Cristo se identifica con su iglesia. De tal forma, dice la palabra, que Él dio su propia vida por nosotros. Él dio su propia vida. Ahora, hay muchas formas como nosotros ponemos piedra de tropiezo a otros hermanos. Hay muchas formas. Y nosotros podemos sacar una lista tremenda. Cuando hacemos comentarios que detienen a otros cristianos, nosotros pecamos contra nuestros hermanos. Aunque los comentarios que nosotros hagamos tengan razón, dice la palabra que mejor es que callemos. Porque nuestro hermano no está capacitado para soportar lo que nosotros estamos diciendo. Es mejor que callemos. Cuando usamos nuestra libertad descuidadamente, sin tomar el impacto que eso debe tener en la vida de otros creyentes o no creyentes. Servimos de piedra de tropiezo también. Servimos de piedra de tropiezo cuando un creyente invita a otro a pasar un buen momento, aún sabiendo que lo que van a hacer va en contra de la palabra. Está sirviendo de piedra de tropiezo. Como lo que estaba pasando en ese lugar. Cuando promovemos la mundalidad adentro de la iglesia, nosotros estamos pecando contra nuestros hermanos. Es lícito, no hay problema. Lo podemos hacer. Estamos pecando contra las conciencias de nuestros hermanos, contra la debilidad. Cuando un novio que seduce a una novia a tener relaciones impuras antes del matrimonio o viceversa, estamos pecando contra nuestro hermano. La vida piadosa dentro de la iglesia debe ser algo más de pensar, ¿puedo o no puedo? ¿Qué es lo que la palabra me pide? ¿Qué es lo que la palabra quiere de mí? Uno de los problemas más grandes que me identifica cuando predico con una persona, cuando platico con una persona, es por qué nosotros, las mujeres, usan pantalones o no usan pantalones. Y eso, nos identificamos como la iglesia de los pantalones. Tenemos nuestra propia identificación. Pero en verdad, eso es algo que nosotros debemos de ver. Cuando una creyente que no tiene modestia en el vestir, que usa ropa sensual, que deja ver más de lo que una mujer piadosa y temerosa de Dios debe dejar ver, estamos sirviendo de piedra de tropiezo. Y esto no solo las mujeres, sino que los hombres también. Ahora los hombres están utilizando tie de tal forma que están dejando mucho que desear. Estamos sirviendo como piedra de tropiezo porque estamos alejando a las personas de Cristo. Hace algunos días yo tuve una pequeña plática con uno de los hermanos de nuestra iglesia. Porque se estaban matando, venían jóvenes de otros lugares y venían a evangelizar, nos venían a ayudar a evangelizar. Pero el problema es de que estábamos mandando a niñas casi semidesnudas a tocar puertas en nuestro lugar. Y la gente no sabía si eran cristianos o qué andaban haciendo.
Los cristianos nos debemos de identificar como cristianos. No podemos hacer una obra del Señor identificándonos con otra. ¿Sí me doy a entender? Ok, yo te traigo el Evangelio, pero la forma como tú vienes a mi casa no es la forma adecuada para llevar el Evangelio. Ahora, siempre van a haber tropiezos en la iglesia, hermanos. Yo no quiero que ustedes digan, no, pero eso ya no pasa, ya no va a pasar. Siempre van a haber tropiezos en la iglesia, y eso es lo que dicen los versículos paralelos del mismo versículo que estamos leyendo. Lucas 17:1 dice: Jesús les dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible de que no haya tropiezos adentro de la iglesia. Es imposible de que esto no pase. Pero el Señor sigue hablando ahí. Mas hay de aquel por quien viene. Siempre van a haber tropiezos en la iglesia, pero hay de aquel, dice el Señor. La advertencia es para aquel que está causando el tropiezo a nuestro hermano. Pero hay de aquel. ¿Por qué siempre van a haber tropiezos en la iglesia? Yo quiero que nosotros entendamos eso. Nosotros vivimos en un mundo caído, y aunque nosotros seamos convertidos a Cristo, todavía vivimos en este cuerpo caído. Y esto no es una excusa para que nosotros hagamos tropezar a un hermano, porque la advertencia es la misma, pero hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Dice la palabra ahí mismo, dice: mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay que tener mucho cuidado con nuestras vidas espirituales y cómo nosotros estamos viviendo. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, siempre vamos a pecar. Es difícil. Pero tengamos mucho cuidado, porque la advertencia es clara. Ay de aquel, dice el Señor. Jesús también dijo de que era necesario de que hayan tropiezos adentro de la iglesia. Dice, ¿cómo así, hermano? Jesucristo dice en el versículo paralelo en el libro de Mateo, ahora dice de una forma diferente, dice: ay del mundo por los tropiezos. Y luego el Señor sigue diciendo: porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario. Es necesario que hayan tropiezos adentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros, las personas que están en un crecimiento espiritual, van a ir creciendo más y más. Es necesario muchas veces de que hayan tropiezos adentro de la iglesia, pero Jesús sigue diciendo más adelante: pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Van a haber tropiezos. Van a haber situaciones adentro de nuestra iglesia que no las vamos a entender, que no las vamos a comprender. Algunos van a caer, otros se van a levantar, otros van a madurar espiritualmente. Pero es necesario de que pasen. Es necesario que pasen estas situaciones. Y ese es el mismo problema que estaba dando en la iglesia de Corintios con el abuso de la cena del Señor, ¿se recuerdan? Es el mismo problema. Mire, Primera de Corintios 11. Los que quieran ir conmigo, Primera de Corintios 11. Es el mismo problema. Pablo está discutiendo la misma situación, pero ahora Pablo la dice de una forma diferente. Primera de Corintios 11, 17. Amén. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjense lo que está diciendo Pablo a la iglesia. Ellos no se congregaban para lo bueno, ellos hacían la cena del Señor, pero no se congregaban para lo que tenían que congregarse. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Ya me di cuenta desde el capítulo 1 en el problema que ustedes andan. En parte lo creo, dice. ¿Por qué lo cree Pablo? Porque es preciso que entre vosotros hayan divisiones, dice Pablo. ¿Qué pasa cuando hay una división adentro de la iglesia? Muchos de los que no están espiritualmente formados, lo primero que hacen es correr. Porque ellos no entienden cómo es que personas que supuestamente son hijos del mismo Cristo se están peleando adentro de la iglesia.
Y algunos de los que están involucrados en el mismo problema también corren. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Ve? Es necesario. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto entre nosotros los que son aprobados, los que no son fuertes en la fe, los que causan las divisiones, muchas veces salen corriendo de la iglesia, son expulsados de la iglesia. Son expulsados de la iglesia. Pero esto sirve, dice Pablo, para los que son aprobados, que crezcan espiritualmente. O para que agarren un mejor fundamento. Pero eso no quiere decir que los que provocan la división van a ser recompensados. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir de que si un hermano en la iglesia provoca un gran problema, una gran división, a nosotros le vamos a dar un aplauso, hermano, gracias a Dios porque nos ayudó a aprobar la iglesia. No, dice Pablo, mire lo que dice Pablo a Tito. Tito 3, 10 y 11 dice: el hombre que causa división en la iglesia, después de una y otra amonestación, deséchalo, dice Pablo. Si hay una persona dentro de nosotros que está causando división, hermanos, con el temor de Dios y con el amor que nosotros le tenemos, vamos a tener que disciplinar. Está causando división adentro de la iglesia del Señor. Dice, sabiendo que el tal, dice Pablo, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tiene que ser disciplinado. ¿Se acuerdan el problema que había en 1 Corintios? Aquel hombre que estaba viviendo con su madrastra. Expúlsenlo, dice Pablo. ¿Y qué hizo la iglesia? Expulsarlo. ¿Qué pasó en la segunda carta de Corintios? Se repitió. Y dice Pablo, que regrese. ¿Ustedes creen que una cosa de esa no causa división en la iglesia? Causa división y grande. Saber que una persona está viviendo en pecado y a los ojos de medio mundo y no hacen nada con él, causa problemas. Causa divisiones, porque algunos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Nosotros ya tuvimos problemas así dentro de nuestra iglesia. Muchos que estaban viviendo en unión libre se les dijo de que tenían que arreglar sus vidas espirituales, y cuando se les dijo que tenían que arreglar sus vidas espirituales, mejor se fueron. No, casamientos no, nosotros queremos vivir como estamos. Sí, pero no dentro de la iglesia. Porque eso causan tropiezo a otros que están afuera. No, pues en esa iglesia viven como quieren. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos de cuidar. Ahora, este capítulo en ningún momento está hablando de que cuando nosotros causamos división adentro de nuestra iglesia, nosotros vamos a perder nuestra salvación. No habla de eso Marcos en ese capítulo. Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado en interpretar de esa forma. No está hablando de eso. Si usted está en el plan del Señor, nada lo va a arrebatar de sus manos, dice la palabra. Nada. El mismo Cristo que murió por nosotros, murió por el que causa división, y es el mismo Cristo que va a perdonar su pecado, mientras haya oportunidad de arrepentirse. Eso es lo que dice Filipenses 1:6, lo que hemos estado estudiando en los estudios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel hombre que había causado problemas en la iglesia de Corintios, ahora en la segunda carta nosotros lo vemos de que es otra vez adherido a la iglesia. Si Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y estamos en su plan eterno, nosotros debemos de saber de que nada nos va a separar. Pero, eso no quiere decir de que no vamos a ser disciplinados por el Señor. Puede ser por la iglesia, o más allá puede ser por el Señor. Y dura cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios viviente. Así que nosotros debemos de ser temerosos. Entonces, ¿por qué nosotros encontramos esta advertencia acá? Es una advertencia grave.
Acuérdense el trasfondo o el contexto del que estábamos hablando. Los discípulos habían ido y le habían prohibido a un hombre que estaba trabajando, que estaba haciendo el trabajo del Señor, que no lo siguiera haciendo porque no era del grupo de ellos. Ahí está el contexto. Dice el Señor, si tú le das un vaso de agua a este hombre, porque se ha identificado conmigo, dice, en aquel día no vas a perder tu recompensa. Pero si tú le sirves de piedra de tropiezo, las cosas son al revés. Porque eso es lo que estaban haciendo ellos, impidiéndole el ministerio a este hombre porque no era el grupo de ellos. Le estaban sirviendo de piedra de tropiezo. Y la palabra que es utilizado allí es que ellos perseveraban continuamente, prohibiéndole a este hombre que no siguiera haciendo los milagros que ellos no podían hacer. Envidia ministerial. Ese es el problema que había. Ahora, ¿por qué está esto acá? Número uno, es para que si nosotros estamos viviendo descuidadamente, poniendo piedra de tropiezo a otros, la advertencia puede ser para nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas descuidadamente en nuestra vida espiritual y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estamos sirviendo de piedra de tropiezo a otros, la advertencia va con nosotros. La advertencia puede ser que estamos yendo camino al infierno. Estamos desbocados. Estamos haciendo que otros pequen y no nos interesan las consecuencias que están pasando en sus vidas. ¿Se acuerdan lo que pasó con Coré en el Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 16? Coré se reunió con un grupo de personas, con 4 en sí, con 3 más. 2 de la tribu de Leví y otro de la tribu de Rubén. Y fue y enfrentó a Moisés. Y dice que agarró 250 hombres más y los llevó a pecar porque confrontaron al hombre de Dios. En este caso, Moisés. Nosotros sabemos la consecuencia de él. Nosotros sabemos la consecuencia. Todos nosotros somos escogidos por Dios. ¿Quién eres tú que puedes hablar solamente con Dios y Dios está con todo el pueblo? ¿Y qué hizo Moisés? Vamos a llevar 2 incensos al Señor. ¿Qué pasó con Coré? Dice la palabra de que la tierra se abrió y se los tragó a todos vivos. Es la consecuencia cuando nosotros no limitamos nuestros actos y confrontamos a Dios. Acordémonos de que cuando nosotros confrontamos al siervo de Dios o cuando nosotros confrontamos al hermano, no estamos confrontando al hermano, sino que estamos confrontando a Dios mismo, porque quien lo puso ahí fue ¿quién? Dios. Y ahí está Coré, con todo su grupo, los que lo seguían fueron directo al infierno. No hubo oportunidad para él, hubo oportunidad, pero no se quiso arrepentir. Él pensaba que él tenía la razón de lo que estaba haciendo. Estaba incitando a los miembros del pueblo de Dios a pecar deliberadamente. ¿O qué pasó con el becerro de oro? Más de 3,000 personas murieron el mismo día, dice la palabra, por el filo de la espada, porque se rebelaron contra Dios, haciendo un becerro de oro e incitando al pueblo a pecar y adorar al becerro. Son historias que están escritas en la Biblia para que nosotros pongamos atención. ¿Qué es lo que puede estar pasando en nuestras vidas? A mí no me importa que los hermanos caigan. Nosotros conocimos un caso acá. Vivían desbocadamente, echando a la gente al mundo que no les importaba. Número 2, para hacernos ver que el hecho que un creyente haya hecho tropezar a otro creyente, no es menos odioso para los ojos de Dios que si lo hubiera hecho un impío. Es el mismo pecado. Es el mismo problema. Ante los ojos de Dios nosotros estamos desparramando la mies por la que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a ser disciplinados. Eso no quiere decir de que nosotros vamos a salir adelante. Vamos a ser disciplinados. ¿Quién se acuerda de María, la hermana de Moisés? De la misma forma. María un día se le ocurrió en su mente hablar de su hermano con su propio hermano. Todos fuimos escogidos aquí, todos somos escogidos. ¿No ha hablado por medio de nosotros Dios también?
¿Y qué nos va a decir casado con una mujer que no es de nuestro pueblo? Inmediatamente dice la palabra de que Dios los mandó llamar enfrente del tabernáculo. Y le dio a cada quien según tenía que darle. Y María, por haber abierto su boca, dice que inmediatamente después de que la nube se levantó, quedó llena de lepra. Y aunque Moisés oró por ella, y aunque Moisés intercedió y clamó por ella tuvo que estar fuera del campamento por 7 días. Ahora, el problema no solamente fue para ella. Miren, hermanos, el problema no solamente es para la persona que peca adentro de la iglesia, sino que cuando alguien peca dentro de la iglesia, detiene todo el pueblo de Dios. Detiene todo el ministerio en la iglesia. Porque nosotros perdemos el objetivo por atender el problema que está pasando dentro de la iglesia. Eso es lo que pasó con María. El pueblo se tuvo que detener porque ella había pecado y había que esperar que ella saliera de su problema para que ahora el pueblo siguiera caminando. No es un problema tan liviano. Es algo más allá de pecar contra el hermano. Es algo más arriba de eso. No solamente servimos de piedra de tropiezo con uno, sino que con todos adentro de nuestra iglesia. Ahora, sí, hermano, él pecó contra mí, pero ni que piense que yo lo voy a perdonar. Esto que me ha hecho es terrible. No, dice Cristo. No, dice Cristo. Mire, vamos a Lucas, siempre en los versículos paralelos de donde estamos leyendo. Versículos paralelos, ahí donde estamos. Es el mismo tema, pero en otro libro. Lucas 17. 17, 3 y 4. Y el Señor está hablando del mismo tema, empecemos del 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera, y el Señor está hablando del mismo tema, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dice el Señor. Sí, hermano, pero el problema fue contra mí. ¿Qué hago entonces? Yo no lo voy a perdonar tan fácilmente. No, dice el Señor. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Nosotros ya hemos hablado mucho de eso. Y si se arrepentiere, dice la palabra, perdónale. Aunque lo que nos hayan hecho sea grave, nosotros tenemos la obligación de perdonarlo. Esto es un mandato, no es si queremos. Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El mismo día. Es nuestro deber. No importa en cuál de los dos lados estemos. Si pecaron contra nosotros o nosotros pecamos contra alguien. Si nosotros pecamos contra alguien, nuestra obligación es ir y pedirle perdón al hermano porque hemos pecado contra él. Porque no pecamos contra él, sino que pecamos contra Dios, dice la palabra. Ahora, si mi hermano viene y me pide perdón porque pecó contra mí, mi obligación es perdonarlo a él. Me guste o no me guste. De corazón. Hay que orar, hay que pedirle misericordia al Señor. Y cuando sean 70 veces 7, como dicen los discípulos, que nos aumente Dios la fe, porque no vamos a poderlo hacer tan fácil. Pero Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Ahora, si el problema es cualquiera de las dos cosas en nuestras vidas, si hemos pecado inconscientemente contra el hermano, sin saber que estamos sirviéndole de piedra de tropiezo, sin saber que lo que estamos hablando está sirviendo de perjuicio a la vida de nuestro hermano, es momento, dice la palabra, para que nosotros nos arrepentamos. Y con este texto quiero terminar. Primera de Juan 2:1, yo creo que es un texto que todos lo sabemos de memoria. Hijitos míos, dice la palabra,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que hemos leído en esta tarde es para que nosotros ahora tengamos un pensamiento claro que si nosotros hacemos algo contra el hermano, no estamos apuntando nuestros cañones contra el hermano, sino que contra Dios. Y no estamos tratando de derribar a Dios del cielo, sino que el ministerio que Él está haciendo en la tierra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, dice la palabra, hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde, primeramente, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por esta advertencia que usted dejó para nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que usted nos ha regalado esta tarde, Señor. Le pedimos, Señor, de que vivamos en santidad, amando a nuestro hermano, Señor, cuidando a nuestro hermano, cuidando la fe, Señor, de nuestro hermano, la debilidad, Señor, de nuestro hermano. La palabra nos habla, Señor, que los que estamos más cimentados, Señor, debemos de cuidar de los más débiles, Señor. Gracias le damos, Señor, por su infinita misericordia en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.